Muchas gracias. Bueno, se podrán imaginar que tratar de exponer un texto en tiempo récord no me va a regalar, no me va a dar ninguna medalla, ningún panamericano. Entonces, intentaré solamente comentar la tesis que un poco sustenta mi intervención para darle la palabra a ustedes, ¿verdad? Y que podamos dialogar y así no posponer mucho la siguiente actividad programada. A mí me correspondía hablar sobre la seguridad pública. Como han dicho los compañeros, queda claro que la seguridad es una necesidad humana básica y que la seguridad pública en particular, como otras a las que se han referido ellos, es un bien fundamental, un bien social que hasta que todos compartimos conciencia de que es un bien deteriorado, un bien perdido, que es, digamos, el principal tema de interés público por ser un problema social central que nos afecta a todos. También hay que decir que es una responsabilidad explícita del Estado, de sus tres niveles de gobierno. En ese sentido, cuando se habla de seguridad pública, generalmente estamos hablando de un concepto institucional, y esa es una primera limitación que quiero sí dejar clara, que de cualquier manera ese concepto remite a la idea de seguridad interior, y en el contexto que vivimos en los últimos 8 años, nos remite también, o 10 años, nos remite al concepto de seguridad nacional, en el caso de los chapanecos, a la discusión sobre la seguridad fronteriza. Esto desde la lógica propiamente del Estado. De cualquier manera, la problemática de la inseguridad es una problemática en la que estamos todos instalados. Para la sociedad chapaneca, por encuestas de percepción, es el principal problema que enfrenta la entidad, secundado de la cuestión del desempleo. Digamos que la tesis que yo quería discutir y argumentar, y que los compañeros que me han precedido ya permiten sustentar, que sea polémico, es la instauración de un régimen de excepción en nombre de la razón securitaria, en particular de la razón de la seguridad nacional. Vivimos, digamos, dentro de un estado en el que la razón de Estado y el estado de vigilancia se convierte en la lógica dominante, y para ello la gobernabilidad se sostiene fundamentalmente de la mano del ejército y de la policía, o de una lógica emergentista, o sea, de responder a las emergencias con la intervención a través de campañas. En el caso de Chiapas solo voy a remitirme a subrayar 3 indicadores fundamentales. Evidentemente, cuando uno ve las estadísticas oficiales sobre el índice de delitos, existe una reducción clara del índice delictivo de la entidad. Es una de las entidades en todo el país que más ha bajado esos índices. Sin embargo, sabemos que eso se calcula sobre la base del nivel de denuncias, y el nivel de denuncias es muy bajo, producto de la gran crisis de confianza en las instituciones de gobierno, la apatía y la perplejidad que compartimos todos hacia esas instituciones. Sin embargo, el Estado muestra una de las tasas más altas de homicidios del país, el 35.23% por cada 10.000 habitantes. El país tiene como promedio general en el año pasado, 2010, un 21.7 por cada 100.000 habitantes. Si la tasa de delitos es tan baja y la tasa de homicidios es tan alta, ello nos habla de que evidentemente el Estado refleja claramente el disparo exponencial de la situación de inseguridad y de violencia que se vive en el país. En el Estado también, como segundo indicador, quisiera subrayar que ha aumentado considerablemente y progresivamente año con año el número de policías privadas. Ello indica que la demanda o la percepción de seguridad es mucho más alta de lo que las encuestas del INEGI y del ICESI nos están manifestando. Que además se trata de policías, muchas veces constituidas por policías, ex policías municipales o las policías preventivas, que terminan en sus carreras haciendo una breve escala dentro de las policías privadas para muchas veces o engrosar las filas de la migración, como bien nos mostraba León en el caso que él citaba, o bien integrar las filas de la criminalidad organizada. De esos policías no existe control, ni registro, ni se sabe de dónde vienen, ni qué formación tienen, y han aumentado muchísimo en el Estado. El tercer indicador, para hablar de este umbral de crisis de la seguridad pública, lo sitúa en el monto de las inversiones acumuladas en los últimos 10 años en materia de seguridad pública en la entidad. Estamos hablando en los últimos 10 años de más de 3.000 millones de pesos, que básicamente se han destinado
a la modernización y profesionalización, aun cuando los resultados de la profesionalización del personal de policía en concreto dejen mucho que desear. Esto habla también de los límites del gasto de estos recursos, o sea, de la eficiencia y la eficacia, para usar los mismos términos que la política que lo sustenta, en su concepción, o sea, la política neoliberal, usa como argumentos para legitimar. La causalidad de los mapas delictivos en la entidad es muy compleja, la distribución es difícil, cada ciudad tiene su estructura, sus dinámicas particulares. Tapachula es una de las ciudades en todo el país con mayor índice de homicidio, está en ese ranking con ese lugar meritorio. Este mapa variable es importante reconocerlo en la diversidad del propio estado, en las complejidades de la orografía, en la propia dinámica del desarrollo urbano de sus principales ciudades. Las condiciones fronterizas son el argumento básicamente sustentado para hablar de lo difícil que es la gobernabilidad democrática en la entidad. Evidentemente, tanto la frontera sur como la frontera con los estados vecinos de Tabaco, Veracruz y Oaxaca se hacen complicadas. Sabemos que Chiapas es todo ya en sí una frontera, un lugar de paso para el crimen organizado y para todo el movimiento migratorio, etc. Por tanto, esta compleja causalidad habla de dinámicas endógenas y exógenas muy complicadas que van desde la situación estructural de la entidad hasta las condiciones de precariedad gubernamental, la propia debilidad institucional en la que ponía énfasis Fabián, que tiene que ver fundamentalmente con, subrayo, la debilidad de los municipios como el eslabón más débil de esa cadena, en la que hay falta de interés y falta de capacidad. En fin, la policía y el ejército se han convertido en claves para la gobernabilidad del país. Por tanto, nos instalamos cada vez más en la idea de Guillermo O'Donnell de una democratura. La respuesta desde el gobierno se ha limitado a la concepción de la teoría nacional del comportamiento delictivo, o sea, más aprehensiones, más encarcelamientos y penas cada vez más largas. En este sentido, la política y la acción gubernamental ha estado más centrada en una lógica punitiva, reactiva y de represión a través del uso de la fuerza física, que en el énfasis de la política integral, proactiva y de prevención. En ese sentido, el control y la contención lo que hacen es acelerar y potenciar la espiral de violencia en la que estamos instalados. Quería reflexionar mucho un poquito sobre la crisis de confianza, un poco sobre el miedo, ese sentimiento compartido de no protección, de no asistencia, en resumen, de orfandad y soledad o duelo, como decía Margarita, en la que de alguna manera está instalada nuestra sociedad. Pero lo dejo pendiente y solo subrayo la importancia que tiene esta imagen del tránsito de la vulnerabilidad acumulada, o sea, de los factores de riesgo que están potenciando esa vulnerabilidad, a las condiciones de excepcionalidad. Esta especie de estado de emergencia con el que se resuelven las contingencias sanitarias, el estado de emergencia con el que se resuelven los conflictos religiosos o los conflictos por la tierra, el estado de emergencia con el que se resuelven las contingencias, la acción antrópica y también las amenazas naturales, nos sitúan o están poniendo en continuo peligro las garantías de libertades individuales, las que están restringiendo, están poniendo en peligro la protección de las personas, por tanto no están controlando las amenazas y los peligros, robusteciendo las fortalezas bueno, más bien, sí, están poniendo en peligro esas fortalezas y aspiraciones que podrían sostener un desarrollo o una seguridad humana, y están constituyendo debilitando los elementos básicos de supervivencia, dignidad y por tanto asegurando el deterioro de los medios de vida. Subrayo que este argumento va sustentado sobre la idea de que lo que está en el fondo de ello es un poco la crisis de un concepto liberal en el que la seguridad civil se distancia de la seguridad social cuando ambas van juntas y se sobreponen. De alguna manera, la situación bélica que vivimos con este enfoque policíaco y de militarización, yo creo que es clave porque de alguna manera está interpelando el propio Estado democrático. Al ensancharse la violencia, se está presuponiendo y ultraponiendo esa violencia en todos los ámbitos de la vida, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de la violencia, de la propia violencia de Estado. Por si esto fuera poco, para que el barril de pólvora o la bomba de tiempo estalle, sí quiero subrayar la importancia de que en esta lógica que hemos venido argumentando hay dos elementos fundamentales.
para